Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento, de lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿De qué depende? ¿De que una vida sea mejor o peor? ¿De un azar? ¿Una casualidad? ¿Hay un Dios? Bueno, si hay un Dios hay que despedirlo porque no lo está haciendo bien. ¿Que estamos aquí pagando karma? Venga, estamos pagando karma unos poquitos, porque unos muchos, pero unos poquitos vienen con todo dado. ¿Hay manipulación? En todas estas cosas se nos puede manipular de una manera inconsciente. Pues en el mismo momento que seamos tan inconscientes de creernos que solamente somos lo que vemos de nosotros, es decir, en el mismo momento que somos tan inconscientes de que creemos que solo existe lo que percibimos con los sentidos, se nos puede manipular. ¿Por qué? Porque se nos colocan en vibraciones más altas. Y ahí nos van informando y nos van metiendo en la forma donde ellos quieren que desarrollemos los paradigmas donde vivimos. Así. Pero claro, ¿eso se puede hacer si somos conscientes de esta parte abstracta? No. Y yo muchas veces, o casi siempre, o la mayoría de los vídeos intento llevarlo para que estas cosas abstractas lo vayamos llevando y lo seamos donde podamos apoyarnos en algo para decir, bueno, esto es algo más que alguien sentado ahí diciendo algo, aunque cuando dicen algo que resuena, es decir, que lo percibimos como verdad, aunque no lo entendamos, hay algo que nos dice, oye, pues eso es así, hay coherencia, es lógica, es... O sea, pero también es verdad que si nos apoyan en este caso, a mí que me gusta mucho apoyarlo en la cuántica o en las partículas, o ahora voy a empezar con la química dentro de poco, pues es más fácil de ver que es así, que es nuestra naturaleza. O sea, más fácil de empezar a entender esa parte abstracta, que es vibraciones más altas, que luego las vemos aquí, pero no somos conscientes que estas vibraciones altas son las que crean lo que estamos viendo aquí. Entonces hoy vamos a hablar un poquito, porque yo siempre estoy hablando de que son ondas, frecuencias de energía, y todo es ondas, frecuencias de energía, pero hay un momento que esas ondas, como el experimento de la doble ranura, experimento que hacen lanzando fotones a través de una ranura y ven que hace un patrón, lo ponen dos ranuras y ven que hace otro patrón, y se dan cuenta que o sea, que por lo menos hay una ranura, pues que venga a hacer un patrón en la pared, pero claro, cuando hacen con dos ranuras ven que en vez de hacer como dos líneas donde se dan los fotones, lo que ven es que es una frecuencia, o sea que hay varias. Entonces dicen, bueno, es que las partículas no puede ser así, es como si una partícula pasara por las dos ranuras a la vez. Entonces empiezan a percatar de que depende, el observador actúan como onda o como partícula. Es decir, ahí es donde yo sin ninguna duda me empecé a dar cuenta que el observador modifica al observado. La cuántica está ahí y está demostrable, o sea que nosotros modificamos lo que observamos. Entonces, como siempre estamos hablando que son toroides de energía, porque forman esta forma cuando se mueven en la existencia, que al final no es que haya un recorrido como lo vemos a nivel mental, sino es que son frecuencias de energía y que son lo mismo los tetraedros, la energía del Sol, la energía de la Tierra. Pues si ahora lo llevamos todo esto, lo juntamos y decimos, vamos a ver, ¿por qué las partículas de carga, de la misma carga, se repelen? ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué tiene que ser de cargas diferentes? Porque claro, aquí también estamos diciendo, bueno, pero es que todo está junto. Entonces, estas partículas que vemos aquí con carga positiva, que intentan juntarlas con otra carga positiva y no pueden porque se repelen, porque cargas de la misma carga no se atraen y cargas diferentes son las que se atraen, y en instancias más altas eso está junto. Sí, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque es lo que hemos dicho en nosotros mismos. Nosotros estamos haciendo un recorrido, hay una verdad, cuestionamos esa verdad,
con nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar, cuestionamos esa verdad y lo que hacemos es abrirla. Esa verdad, por un lado está la pregunta y por el otro está la respuesta. La respuesta siempre está como en vibraciones más altas, es decir, la respuesta está queda como en el abstracto o está en el futuro. Pero fíjate, abrimos la verdad y la respuesta está en el abstracto, está en el futuro. Nosotros recorremos toda esa experiencia de esa pregunta y hay un momento, aparte que luego hay más preguntas sobre ese recorrido y vamos abriendo toroides de energía y así vamos creando la ilusión, el maya donde vivimos. Bueno, pero hay un momento que se junta, cuando vamos entendiendo más este recorrido que estamos de la distorsión, se junta porque vamos vibrando más alto y se junta la pregunta con la respuesta, entonces cerramos ese tiempo. Así es como estamos viviendo la vida. Así que esta cosa que estaba cerrada la abrimos y al final hace un recorrido y se vuelve a cerrar. Esta verdad la abrimos, tenemos una experiencia y vuelve a ser verdad. Pero al final hace un recorrido angular. Pues las partículas es lo mismo, es algo que está junto. Cuando se hacen más lentitas, lo que hace es polarizarse en positivo y en negativo. Como tenemos la Tierra, que es un gran toroide con el polo positivo y con el polo negativo, y tiene ese recorrido hacia la existencia y vuelve otra vez hacia la no existencia. No solamente es una pulsión hacia la existencia continua, sino que es un biorritmo, es decir, va a la existencia y vuelve a la no existencia. Pero, ¿qué han hecho las partículas? Es algo que está cerrado, lo que hace es abrir, es como si tuviéramos preguntas y respuestas, que es lo mismo. Abrimos esa partícula y lo que le hacemos es ver en instancias más lentas esa partícula, eso que era algo cerrado, lo que lo vemos es polarizado, o como polarizamos nosotros en la dualidad, cuando ya estamos mucho en la experiencia, lo que es bueno, lo que es malo, pero al final es todo junto. Pasa por una percepción y nosotros lo vemos bueno, lo vemos malo, lo vemos ético, lo vemos no ético, lo vemos que enferma, nos vemos que nos cura, pero sigue siendo una dualidad que en vibraciones más altas está cerrada. Y nosotros estamos todo el rato en todas esas frecuencias a la vez, en cuando esa dualidad está abierta y cuando esa dualidad está cerrada. Bueno, cuando está cerrada y cuando está abierta. Nosotros estamos cuando esas preguntas están juntas y es una verdad, y estamos también cuando vivimos la distorsión. Y si seguimos preguntándonos sobre el problema y por qué me ocurre esto a mí, seguimos viviendo distorsiones, seguimos sabiendo toroides, seguimos dejando la respuesta en vibraciones más altas. En el futuro hacemos un recorrido por la experiencia y nos vamos hacia el futuro, encontramos la respuesta. Pero fíjate que hemos abierto primero esa verdad. Hacemos un recorrido y vamos al futuro. Entonces, ¿dónde le hemos abierto? En instancias más altas. Las partículas, lo mismo. En instancias más altas, esas partículas no existen, esas partículas luego son ondas, y esas partículas, una vez que se van haciendo más lentas, ya es algo que se puede medir en dónde está colocado en el espacio-tiempo, se puede medir la densidad, se puede medir la velocidad, etcétera y demás. Pero una vez que ya es muy lento, por un lado está la carga positiva, por el otro lado está la carga negativa, es decir, hemos abierto en dos mitades. Entonces, claro, eso tiene que volver a juntarse, es decir, la carga positiva tiene que volver a juntarse con la carga negativa para ir a instancias más altas, hacer un recorrido. Entonces siempre, por eso la carga positiva y la carga negativa tienden a juntarse, porque se están juntando algo que se ha abierto en instancias más altas. Ahora, ¿qué hacemos aquí en el mundo de la experiencia? En el mundo de la experiencia hacemos dos cosas. Uno, vemos cómo funcionan las cargas, porque esto es lo mismo. Nosotros aquí nos repelemos porque son dos cargas que una se repele contra la otra, porque realmente si se mira no se junta. Nosotros creemos que se junta, pero no se junta. Y esta forma que nos hace es lo mismo, porque hay una diferencia de frecuencias entre eso y esto lo vemos como más lento. Si no fuera esa lentitud, sería esto, y Elena es esto.
es esa nada, esa no percepción con los sentidos. Esto lo voy a seguir haciendo muchas veces para que nos percatemos, porque para mí es muy interesante que nos vayamos percatando que está todo ahí. Entonces, las partículas están, por un lado, cerradas, es decir, el positivo y negativo en vibraciones más altas no existe, y una vez que se hace más lento, las partículas están abiertas en carga positiva y carga negativa. No se puede en vibraciones más lentas juntar algo que es en vibraciones más altas, porque en vibraciones más lentas no puedes juntar dos positivos o dos negativos, tienes que ir a instancias más altas para poder verlo o para poder cerrarlo, es decir, le tienes que meter mucha energía para llevarlo a vibraciones más altas. Lo que se está haciendo con la fisión y la fusión de los núcleos es coger instancias más altas, o sea, esas partículas que están en vibraciones más altas, que tienen una fuerza, porque claro, cuanto más alto es la vibración, más fuerza tiene, más incoherencia tiene, porque está más cerca de la verdad, de lo que realmente es. Nosotros en la experiencia lo que vemos es la parte más lenta. Entonces lo que se hace en las centrales nucleares y esas cosas, lo que se hace es coger cosas que están en frecuencias más altas, forzarlas a esta frecuencia, bajarlas a esta frecuencia, pero con la energía de esas frecuencias más altas. Entonces, claro, es mucha energía la que se mete en instancias más altas. Está en una frecuencia muy alta, y como la están manipulando en frecuencias más bajitas, pero vistas, cogida a distancias más altas, lo que hacen es, pues eso, que se vaya desencadenando energía, más energía, más energía, neutrones que van quedando libres y al final es lo que se hacen esas reacciones que no se controlan. ¿Por qué no se controla? Porque están cogiendo energía de vibraciones más altas y bajándolas de una manera a veces muy poco ortodoxa a vibraciones más bajas. Entonces, al forzar eso, algo que es coherente en vibraciones más altas, en el mundo de la experiencia es un problema, porque estamos pues en vibraciones muy altas, bajando esa vibración a vibraciones muy lentas. Lo que hablamos algunas veces cuando enchufamos un aparato que tiene un voltaje a un voltaje de la luz mucho más alto, lo que hace es quemarse. Nosotros si empezamos a percibir cosas que nuestro sistema nervioso no tiene la capacidad, porque no tiene ese voltaje de entendimiento, pues nos volvemos locos o terminamos en psiquiatría porque no sabemos lo que nos pasa. Y lo que el ser humano lo que está haciendo, o sea, cuando empiezan a ir a la física cuántica y a averiguar sobre la cuántica, es porque va a esas instancias más altas. El problema es que van con los sentidos y intentan con los sentidos entender todo eso, y eso hay un entendimiento, porque no pueden ir más allá de ese entendimiento, puesto que van a modificar siempre lo que hay en instancias más altas. No sé si me explico, pero cuando nosotros vamos a vibraciones más altas es porque, y luego nos sentimos mejor en el mundo de vibraciones más bajas, es porque bajamos cosas más coherentes al mundo este que vivimos, que como lo tenemos tanto en distorsión, que nos asfixia, que nos parece que tenemos muchos problemas y vidas muy difíciles. Entonces, al ir a instancias más altas, vibramos más alto y bajan vibraciones más altas, o captamos vibraciones más altas. Cuando se nos olvida que somos toda esta parte abstracta, simple y llanamente estamos mirando el mundo de la experiencia, creemos que nos tocó, porque la mayoría de la gente cree que le viene por el karma o por otras vidas o por un dios o una fuerza ajena a nosotros. Entonces nosotros vamos a ver cómo solventamos esto. Si nos
enfocamos mucho en todos los problemas que tenemos, vamos a tener más problemas. Y si nos enfocamos mucho en las cosas que nos gustan, vamos a ver más cosas de ahí. Pero porque seguimos abriendo esas partículas y seguimos haciendo ese recorrido y cada vez más lento, en la existencia, pi nunca termina, porque siempre vamos a medrar un poquito más, siempre va a ir un poquito más allá. Luego, cuando vamos a la no existencia, sabemos más de la existencia, y cuando venimos de la no existencia, somos más conscientes de la parte no existente, y hacemos este toroide. Ahora, lo que hacen con las centrales nucleares es coger vibraciones más altas y manipularlo en vibraciones más bajas. No se sabe hacer todavía eso y no se controla muy bien. Cuando se descontrola, pues sabemos lo que ocurre. Pero nosotros en el mismo recorrido, lo que hacemos cuando conseguimos calmar la mente es percatarnos de que esto es nuestra creación. Vamos a estancias más altas para que no tengamos tantas cargas positivas y cargas negativas, cargas positivas, cargas negativas, cargas positivas, cargas negativas, es decir, no tengamos tanto pasado y futuro, porque nos va a costar mucho enlazar preguntas con respuestas, o sea, vamos a estar muy en la distorsión. Entonces, cuanto más alto vibremos, menos preguntas y respuestas tenemos por ahí alteradas y más fácil es ir a mejores futuros, a mejores futuros, a mejores futuros, porque vamos en coherencia. Esto es un juego, la vida es un juego y nosotros estamos viviendo, mira, todo lo que vives lo has creado tú. Y entonces, en vez de decir qué desastre, porque en el fondo hacemos poco desastre, vamos a decir, hostia, si yo soy todo el creador de todo esto, fíjate cantidad de cosas, voy a ver cómo lo hago mejor. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Sabiendo que tengo una parte abstracta. Que si sé eso que ocurre, que me enfoco hacia ahí, vibro más alto. ¿Qué ocurre al vibrar más alto? No abro tantas polaridades, no abro tanto positivo y negativo. Entonces va a ir un poquito más en coherencia, va a ser más fácil encontrar preguntas y respuestas y vivir más en coherencia. Si no sigo abriendo preguntas y respuestas, como no se me juntan porque las cargas negativas se repelen y las cargas positivas se repelen y intento juntar, un desastre. Pero sí, me doy cuenta que cuanto más alto vibre, menos preguntas en la distorsión hago, menos abro esas partículas, más menos positivos hay, más menos negativos hay, y me va a ser más fácil encontrar las respuestas. O sea, juntar el pasado con el futuro y cada vez ir a un futuro mejor. Juntar el pasado y el futuro, cada vez ir a un futuro mejor. Pero cuando se observan las partículas aquí, dicen, no, es que no se pueden juntar dos, porque estamos intentando juntar algo que es en frecuencias más altas y lo estamos intentando juntar en frecuencias más bajas. No se puede, a no ser que le metamos energía para que vaya a frecuencias más altas. No sé si me he explicado, yo lo he intentado. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribiros, me encanta que os suscribáis, porque así me siento que alguien más que yo me entiende. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy importante, lo que no sé es si soy capaz de llegar a que la gente lo entienda.